Vienen los llunes al infiesto. Hola, soy Rosy Frixuelos y Rodrigo Cuevas te acaba antes de publicar Como Ye, el tercer adelanto del so disco nuevo, Manual de Romería. En Como Ye, Cuevas amesta tonada, rap y pachanga pa danos el cantar del branu asturiano. Pero sin duda este tema supón otro blincu para la tonada, la forma de cantar tradicional de esta tierra y que con Rodrigo Cuevas llega al pachangueu y a la cultura millennial. Por eso, hoy vamos a analizar el proceso que hubo a lo largo de la historia para hacer la tonada atractiva para las generaciones nuevas, para modernizar el género y llevar la tonada al mainstream. Pero antes acordaivos de faceros seguidores de la canal, de dar al like y de compartir este vídeo en las vuestras redes sociales. Ah, y de pasar peles librerías, porque ya tenéis el mío libro nuevo, Asturianía Kids. En toles épocas hubo cantadores que fixeron por innovar na tonada. Y ya en el siglo XIX el gaiteru Giberdón grabó canciones propias y fixo versiones de piezas tradicionales al su estilo particular. Después, a finales de ese siglo y primeros del XX, llegó la época d'oru de la tonada con nombres como Cuchichi, Botón, Miranda, Claverol, El Polenchu o La Busdonga. Les vaques de mio casa lindo legión. Esas grandes voces crearon escuela y la su influencia llegó hasta los nuestros días, gracias a temes compuestos pa ellos o iguaos pa acompañarse de piano, lo que fixo cambiar da fechu el repertorio que venía interpretándose hasta entonces. La tonada transformóse y pasó del chigre y les romeríes a los teatros, llegando así a les zonas urbanes y convirtiéndose nun espectáculo d'ocio para el disfrute de les mases. La aparición de la radio permitió popularizar a los grandes intérpretes y dar a conocer voces nuevas gracias a los concursos, que fueron muy populares en los años 40 y 50 y que premiaban la fidelidad al canon. Quiere decirse, la tonada considerábase un género que consistía en imitar a lo que fixeren les generaciones anteriores. El género quedó estancado, pero en los años 50 y 60 el presi convirtióse na gran superestrella de la tonada gracias a unos temes nos que se acompañaba de guitarra española. Al presi criticaronlo los puristes, porque sei que nun cantaba a bondo asturiano. Dime que comes como arenines del mar de la canepuflores. Este foi el primer intento grande de renovación, que diría el empar del de Diamantina Rodríguez, que grabó 10 composiciones propias. Además, recuperó el piano en sus interpretaciones y sentó les bases para una generación posterior de mujeres que se atrevió a ir más allá. Donde voy de madrugada, triste de mí, a buscar la paz del alma que acá perdí. Pero trullado en 1973, Víctor Manuel publicó el disco Verde, dedicado a fecho a la música tradicional asturiana, con igües inédites hasta entonces y una instrumentación novedosa. Dime pasearín paralero, dime que comes como arenines del mar, del campo flores. Otra manera, en los años de la transición, Nuberu puxo la banda sonora a la domina, convirtiéndose nun fenómeno popular. En su segundo disco, Atiende Asturias, de 1980, Nuberu averó la canción asturiana al rock progresivo y con un tema como So Vaqueiro llegó a entrar na lista de los 40 principales. So vaqueiro, so vaqueiro, so vaqueiro,
de la vaqueira, son fillo de Juan Barreiro, nací en meta de la braña. Con la autonomía y el proceso de recuperación de la identidad asturiana, también surgieron de ellos nombres que fixeron por averar la tonada a la música culta, como Joaquín Pixán o Tina Gutiérrez. Campanines de mi aldea, campanines de cristal, vuestro sonido me guíe por tierras de allí del mar. En 1998, el gaitero Evia convirtióse en una estrella mundial que vendió millones de copias del su primer disco, Tierra de Naide. El single de presentación foi Busindre Reel, que entró en listas de éxito de toda Europa y que incluye la colaboración de Mariluz Cristóbal Caunedo. Dos años más tarde, Dixebra publicó el su tercer disco, Laia un país, que empieza col cantar Mañana Fría, un homenaje a las mujeres de los mineros que arranca con una interpretación de la cantante de tonada Anabel Santiago. Trátase del primer proyecto que amiesta canción asturiana y rock. Col siglo XXI, la tonada dio un paso de xigante, gracias a una serie de nombres que fixeron por actualizar y renovar este estilo vocal. Así, en el 2001, Mariluz Cristóbal Caunedo publicó Onde la nublina posa, que exploró sonoridades nuevas con los músicos más renomados de la escena folk. Qué largos son los días de la semana, qué tristes son las noches, sola na Un año después, Anabel Santiago publicó Al son de la lluna, un de los cumales de la renovación de la tonada al experimentar con sonidos electrónicos, folkis y rockeros. A más de lo musical, esta obra muestra una voluntad de cambio nes lletres, al recoger textos de los escritores más reconocidos de las letras asturianes. Al empar una montonera de grupos folk nese mesmo período reinterpretaron tonaes al so xeito, nun intento por averar este xénero a outros ollíos. Falamos de nomes como Flavio Benito, Xera ou Lucas XV. Adiós la nieva pinta la de los torcidos cuernos, la de los torcidos cuernos. Pero trullao de ellos concursos de tonada incluyeron estalles de canción asturiana renovada y surgieron un garapiello de cantantes como Fernando y Marisa Valleroso, Héctor Braga, Odón de Paganeu o Mapi Quintana, que actualizaron el género con sones y temáticas nuevas. Noche clarina y serena, non llevo na pa rondar, porque a los enamorados gusta ellos la oscuridad. La tonada mecióse col pop y con otros estilos, como la electrónica, gracias a nomes como Fruela 757.
Nel siglo XXI la tonada ya abrazó la modernidad con cantadores con una visión amplia que non fuxen de les influencias d'otres músiques. Soy de Grau y no lo niego, soy el filho de Antón, el más melguero. Pero trulla muchas orquestes asturianes fixeron versiones del cantar del intérprete cántabro Nando Agüeros, La Santina, onde mecieron la tonada cola cumbia. Contó se hai un cantante experto en mecer estos dos xéneros e si nun lle outro que el rei de les romeríes, l'enllen a praos, el gran Vicente Díaz. Y todo este macigallo hasta llegar a como lle. Una pachanga de branu que lle la última pata nesta evolución de la tonada a la modernidad. Y col que vamos poder perrear este branu. Piloña tiene la fama de sidra y buen aguardiente, de tener fuentes muy frías, pero mozos muy calientes. Y más nada, que espero que vos prestara mucho este vídeo. Faceivos seguidores de la canal, dai al like, compartir este vídeo nes vuestras redes sociales y pasai pela librería Asturiania Kids, decálogo de la cultura pop asturo. Tallueu.